el flúter atrial atípico. Entonces, vamos a ver de que, bueno, como ya se había explicado antes, este va a tener como una definición de que va a ser una arritmia macrorreentrante, pero no va a depender del istmo cavo-tricuspidio. Usualmente en estos pacientes tienen un antecedente ya de cirugías previas o inclusive de aurículas enfermas en general, ¿no? Ya que no solamente están exclusivamente en pacientes que hayan tenido cirugías o ablaciones. Entonces, en estos sitios donde se realizan las incisiones son áreas de común o son áreas comunes donde se va a formar un sustrato para formarse, ¿no?, esta taquicardia reentrante. Entonces, como también ya se había explicado antes, antiguamente, bueno, se clasificaba más que todo de acuerdo a un patrón típico de EKG, ¿no? Cuando ya en la actualidad se sabe de que en realidad los flúter atípicos también pueden tener ciertos patrones típicos de flúter típico en el EKG. Entonces, vemos que dentro de los síntomas igualmente van a tener bastante en común acerca sobre las taquicardias supraventriculares, como las palpitaciones, síncopes o dolor torácico. Y dentro de las clasificaciones tenemos también múltiples clasificaciones, pero en este caso, bueno, yo he tomado la de flúter atípico de origen derecho, la aurícula derecha, flúter atípico izquierdo, o también el flúter incisional, ¿no?, que puede estar presente en ambas aurículas en general, o puede ser una subclase de cada una de ellas. Entonces, vemos de que en realidad las suturas y los parches, como ya lo había comentado antes, van a hacer de que se formen aquí estos ciclos de reentrada y que por lo tanto van a formar un circuito bastante complejo y múltiple, ¿no? Por eso es que se va a indicar, como lo vamos a ver más adelante, que los centros donde se realicen las ablaciones pues tengan experiencia previa. Entonces, vamos a comenzar describiendo los flúter atípicos derechos. Vamos a ver de que estos van a estar cerca de las áreas silenciosas con fibrosis y dentro de estas tenemos también diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que se van a formar dentro o un asa superior, se podría decir, que va a involucrar estar cerca de la vena cava superior y también de la cresta terminalis. También tenemos otro que es una macrorreentrada, pero a nivel de la asa inferior, que también va a involucrar cercana a la vena cava inferior, e inclusive también puede involucrar al istmo cavo-tricuspidio en cierta parte. Y por lo tanto, este es el que nos puede dar también los patrones típicos en el EKG. Y también tenemos otro que es ya ciclos más cortos de macrorreentrada, pero a nivel local de la vena cava superior. También tenemos aquellos flúter que se van a estar cerca al foramen oval y aquellos incisionales, ¿no?, que les había dicho que podían ser una subclase del flúter atípico derecho. Entonces, para describirlo mejor, vamos a ver de que estos flúter de asa inferior, estos suelen ser en realidad los más comunes, ya que el de foramen oval suele ser el menos frecuente y obviamente los incisionales también suelen ser más frecuentes. Vamos a ver que en el asa inferior este va a involucrar en cierta parte al istmo cavo-tricuspidio, va a tener una duración media de ciclo entre 170 y 250 milisegundos, pero este pues no va a completar todo el ciclo del istmo cavo-tricuspidio de un flúter típico, ¿no? No se va a cortar para irse a través de un espacio de la cresta terminalis. Este va a tener, como les había comentado, una morfología en el EKG con un patrón típico, y en este caso va a haber tanto en las derivaciones inferiores como en las B1 podemos observar las ondas F positivas, ¿no? Pero van a ser subpotenciadas por el hecho de que no se va a cambiar la polarización, ¿no?, del circuito. Y también tenemos en el caso del asa superior, en donde va a involucrar la zona cerca a la vena cava superior y también a la cresta terminalis. Igualmente también va a tener una duración de ciclo parecida al asa inferior, pero en este caso el patrón que se va a hacer en el EKG es más que todo un patrón típico, pero en sentido horario. Y con respecto al flúter izquierdo, vamos a ver que igualmente son derivadas en áreas que están fibrosadas con fibrosis o degeneración, o también en áreas que hayan sufrido algún tipo de incisión o una intervención médica o quirúrgica. Entonces, vemos que también van a tener diferentes tipos de origen. Los más frecuentes suelen ser los flúter perimetrales, los cuales van a ser
macrorreentradas que se van a desarrollar a lo largo o alrededor del anillo mitral, ¿no? Y usualmente vamos a buscar la zona de conducción más lenta para ver que probablemente pues esa es la zona que se va a ablacionar. También tenemos los flúter de las venas cercanos a las venas pulmonares, peripulmonares. También tenemos las macrorreentradas septales, las del techo auricular y de la pared posterior. Entonces aquí observamos, ¿no? Como un EKG de un flúter perimitral atrial, en donde vemos también las ondas F positivas en B1, ¿no? Está marcado en las flechitas rojas, pero que siempre van a tener una presencia como que de una línea base isoeléctrica y de baja amplitud, a comparación de lo que normalmente nosotros vemos en un patrón típico. Y lo más frecuente, o más frecuente en realidad, lo que usualmente nosotros lo asociamos es al flúter incisional, ¿no? Que es asociado a las cicatrices por cirugías previas, generalmente en los pacientes que han tenido alguna cardiopatía congénita y han sido corregidas. Vemos que también en los pacientes con ablación de FA es también otro procedimiento que vemos que con mayor frecuencia se puede asociar a un inicio de estos circuitos de macrorreentrada, sobre todo aquellos en los que se hace una ablación lineal, ¿no? O una desfragmentación extensa. Entonces, en este gráfico podemos observar, por ejemplo, en el caso de una cirugía de Mace, en donde se va tratado, ¿no? De aislar a las venas pulmonares, y también en el lado B, en el panel B, en la región superior, vemos de que ha sido una corrección de un CIA. Entonces, vemos que en donde se ha realizado pues todas las suturas o para tratar de aislar, van a ser zonas que se van a empezar a inflamar y posteriormente se van a fibrosar. Estas van a irse creando unas zonas de cicatrización densa, donde probablemente pues no haya ningún tipo de potencial, no va a haber actividad eléctrica silenciosa, se podría decir, y también aquellas zonas donde va a haber una inflamación o una cicatrización parcial, ¿no? Donde ya se va a poder, va a haber todavía miofibrillas que van a poder conducir, pero esta área de potenciales van a ser disminuidos, y donde probablemente también va a pasar este circuito de macrorreentrada. También se ha descrito que van a aparecer las líneas de bloqueo, donde no va a pasar ningún tipo de conducción eléctrica, pero a través de ellas también pueden aparecer algunos sitios de formación de potenciales dobles, ¿no? Que también pueden ser, van a ir a transmitir en ambos lados de esta línea de bloqueo. Igualmente, en este lado, ¿no? Vamos a ver también zonas sin potenciales, que son las de cicatrización densa, y los de potenciales disminuidos, ¿no? En donde va a haber, bueno, una cicatrización parcial. Y este es se podría decir, el bloqueo con un potencial doble en el medio. Entonces, ¿cómo es que se va a formar este ciclo de macrorreentrada? Bueno, vamos a ver de que en realidad en el área de bloqueo obviamente no va a haber ningún tipo de pasaje de conducción, pero alrededor de este es donde se va a donde se va a formar, ¿no? E inclusive vamos a ver de que en las áreas más estrechas y probablemente de conducción más lenta es en donde probablemente yo tendría que ablacionar para poder curar este ciclo de macrorreentrada, ¿no? Y eliminarlo. Y ya que sobre todo estos van a ser los que van a estar asociados a una prolongación de esta taquicardia. Entonces, explicando eso, bueno, vamos a ver de que en realidad en el manejo, según la guía del 2019 de las taquicardias supraventriculares, vemos de que igual, ¿no? Tanto en los flúter como en todas las taquicardias macrorreentrada, primero se va a buscar si es que el paciente es sintomático o tiene una taquicardia recurrente. Si es que, bueno, no es sintomático o no es recurrente, nosotros optamos, bueno, por una terapia médica, ¿no? Ya sea con beta-block o también con calcio antagonistas, como el diltiazem o el verapamil, con una indicación 2A. Igualmente, si es que, bueno, no desea tomar algún tipo de antiarrítmico, se puede ofrecer la ablación también, ¿no? Y en este caso, si fuera inefectiva esta terapia médica, bueno, opto por el uso de la amiodarona ya con una indicación 2B. Pero si es que este paciente tiene también todas las condiciones, ¿no? Es un paciente también joven,
que estuviera, bueno, de forma sintomática recurrente. También voy a ver si es que este flúter es dependiente del istmo cabo-tricuspidio. Si es que lo fuera, igualmente, en realidad, ya sea si es que fuera o no, los dos tienen indicación de ablación, pero vamos a ver de que en realidad cuando es dependiente del istmo cabo-tricuspidio, puede ser una ablación convencional y no necesariamente en centros que sean tan experimentados o con un mayor número de casos, a comparación de que si es que no fuera dependiente del istmo cabo-tricuspidio, sí se va a buscar que sea en centros donde hay expertos, ¿no? Que tengan ya un mayor número de pacientes que hayan tratado de esta forma. Vamos a ver de que en general los pacientes suelen no ser respondedores a la terapia de antiarrítmicos, ya que va a estar limitado sobre todo a la cardiopatía estructural y a las comorbilidades que va a tener el paciente. Entonces, en realidad, los estudios electrofisiológicos van a ser, entre comillas, después de dar una terapia médica y aún así el paciente pues tenga síntomas, ¿no? Es así de que igualmente, ¿no? Según la guía se tiene que realizar en centros experimentados y como bien lo mencionó el doctor justo en la exposición de FA, se dice de que en realidad en los pacientes que sufrieran alguna ablación y posterior a esta aparece el flúter, yo necesito evaluar al paciente posterior a 3 meses, ¿no? Si yo pienso plantear una nueva ablación, un nuevo estudio electrofisiológico después de la ablación, se tiene que esperar este tiempo, ya que en muchos casos, pues, suele ser transitoria dentro de este momento, inclusive puede ser simplemente autolimitada o ceden con la terapia antiarrítmica. Y como ya les había dicho, debe limitarse a operadores y centros experimentados. Entonces, la ablación, al igual que en el flúter típico, lo que vamos a buscar es ir aplicar la radiofrecuencia en istmos críticos, ¿no? Con un intervalo post-pacing que esté entre 0, se dice, hasta 30 milisegundos. Y en estos casos inclusive pueden ser varios, ya que al ser una anatomía compleja o un área donde ha habido una incisión, entonces pueden crearse diferentes circuitos y por lo tanto en el mismo centro de ablación o durante el mismo procedimiento de ablación se puede ir aplicando una radiofrecuencia a un istmo crítico y posterior a aparece otro y luego ir a otro istmo crítico. Entonces lo que vamos a buscar es, bueno, mapear esta zona, ¿no? Y cómo lo hacemos principalmente, la mayor indicación o la recomendación es que se haga con un mapeo 3D. Ya que va a ayudar a localizar exactamente los circuitos a través o alrededor de las zonas de cicatrices, ¿no? Y sobre todo en los pacientes en los que pues yo no pueda tener una taquicardia inducible de forma convencional. Entonces, es, bueno, un mapeo, me parece que un sistema arritmia. Entonces, igualito, vamos a ver, ¿no? De que en la parte, en las zonas de color rojo, vamos a observar los istmos críticos, ¿no? Donde probablemente yo también, tras estimular, voy a observar posterior a mi estimulación, va a haber una pausa y este intervalo post-pacing va a tener una diferencia entre 0 a 30 milisegundos después de la longitud de ciclo de la taquicardia posterior, ¿no? Y que igualmente, ¿no? Como en el flúter típico, voy a buscar ablacionar ahí. Vamos a ver de que en realidad en los pacientes con flúter atípico, inclusive la ablación, aunque se ha demostrado que con el mapeo 3D mejora, o es más exitoso, igual en números se dice que el éxito es inferior a comparación de una ablación por aleteo auricular común, ¿no? Y esto principalmente, bueno, todo igual las características del paciente, en realidad todo el circuito que podamos encontrar durante la ablación y también la inestabilidad del paciente, ¿no? Durante el procedimiento. Entonces aquí vemos también otro mapeo 3D, ya es con Carto, en donde observamos también un ciclo de macro reentrada, ¿no? También que sobre todo, pues aquí se va a tratar de estimular en la zona roja, que es la que indica el área de conducción más lenta, el istmo más estrecho,
y que probablemente, bueno, tras estimular voy a obtener un intervalo post-pacing corto. No, este es igualito, esta es otro circuito de macro reentrada en Flutter atípico, en donde vamos a ver también estas zonas de bloqueo, que son las áreas blancas, en donde vemos que no va a pasar ningún tipo de potencial o ni ningún tipo de señal eléctrica, ¿no? Alrededor de este es donde se va a formar todo este ciclo de macro reentrada. Luego también para describir, bueno, en este estudio del 2019, trataron de describir cómo eran las características electrofisiológicas y las características anatómicas en un grupo de pacientes con Flutter arterial atípico y los intervalos post-pacing, ¿no? Vemos de que en total eran 19 pacientes, de los cuales la edad oscilaba en 66 años más o menos. La mayoría también tenía hipertensión arterial con un 42%, y la fracción de eyección también en la mayoría de los casos era conservada. Vamos a ver de que mientras más estrecho era el istmo, este punto de corte, el intervalo post-pacing era menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ver de que una de las características de las zonas con intervalo post-pacing más corto, entre 0 y 30, es, bueno, la estrechez del istmo, ¿no? Y también, bueno, este es a grandes rasgos, ¿no? La estrechez del istmo, obviamente, en un paciente con un intervalo post-pacing menos de 0, vamos a tener que es más estrecho a comparación de un paciente con un intervalo post-pacing entre 0 y 30, y mucho más mucho más estrecho cuando el intervalo post-pacing era menor a 30, ¿no? Igualmente, en los pacientes en los que el intervalo era menor, también la conducción de velocidad local era menor, ¿no? En estos. Y también, mientras más estrecho, mientras yo esté en un área dentro de los 5 milímetros del frente de onda, entonces también es porque estoy cerca o tengo un intervalo post-pacing corto, ¿no? Y el electrograma de voltaje también va a ser menor, mientras que yo tenga un intervalo post-pacing más corto, ¿no? Por eso es que, bueno, aquí lo que concluían era que los pacientes en donde yo observara un intervalo post-pacing menos de 30 milímetros, probablemente, bueno, sean las áreas o los istmos críticos que yo tendría que ablacionar. Y aún más postulaban en los pacientes en los que el intervalo post-pacing era menor de 0. Esto nada más como para poder explicar de que durante una ablación el Flutter se puede transformar, se podría decir, ¿no? De que mientras que yo estoy tratando de buscar un istmo crítico de un Flutter atípico, bueno, se puede bloquear y de la nada desaparecer este ciclo de reentrada y aparecer otro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, cambia el EKG y puede cambiar también los electrogramas y tengo que echarme a buscar el otro u otro istmo crítico o buscar otro tipo o seguir la forma del ciclo donde yo esté viendo la taquicardia, ¿no? Esto es también un ejemplo de usualmente donde ablacionan, en este caso no estaban aplicando radiofrecuencia, un istmo crítico en una de las zonas más estrechas y donde vieron que era la conducción más lenta. Y posterior a la aplicación de la radiofrecuencia ya se pudo observar una pausa, ¿no? Y pudo parar la taquicardia. Aquí, que se ve. Y bueno, más que todo, como conclusiones, tenemos de que aunque el aleteo auricular atípico no va a viajar o no va a incluir el anillo tricuspidio, pues puede adoptar múltiples formas en el EKG, ¿no? Entonces no nos tenemos que guiar por este. Lo otro es que también vamos a necesitar saber cuáles son los mecanismos subyacentes, ya que puede haber múltiples mecanismos, ya sea el incisional, que sea posterior a una inflamación, o a una zona de fibrosis tras una cirugía, o también en zonas de fibrosis, pero ya por una aurícula enferma de larga data. Entonces, tenemos que saber identificar cuáles son los mecanismos subyacentes para poder tratar de apagar esta taquicardia, ¿no? Y identificar las formas atípicas adecuadas. Lo otro es que en el tratamiento,
ante los síntomas refractarios con tratamiento médico va a ser la ablación, el tratamiento más adecuado y sobre todo, bueno, haciendo un mapeo 3D, ¿no? En los centros experimentados y con mayor éxito de casos. Y donde se vamos a ablacionar, igualmente que en el Flutter típico, es buscar istmos críticos, en este caso pueden ser varios, dependiendo de la anatomía del paciente, y pueden inclusive superponerse diversos circuitos, pero siempre buscando un intervalo post-pacing que tenga que estar entre 0 a 30 milisegundos de diferencia con respecto a la taquicardia posterior, no tras la estimulación. Y bueno, eso sería todo, doctor. Excelente, Lindsay. Muy buena presentación. Y bueno, has hecho una precisión bastante práctica, ¿no? De cómo debemos entender cómo es un flúter atrial atípico. Y lo comentaste muy bien desde el inicio, ¿no? Los flúteres atriales típicos o aquellos flúteres que son dependientes o su circuito de macro reentrada son dependientes, pues, del istmo cabo tricuspidio, pueden mostrarnos un patrón electrocardiográfico muy sugerente que la reentrada viene de ahí. Y lo vimos en el seminario pasado, ¿no? El patrón clásico de un flúter atrial típico antehorario y el patrón clásico de un flúter atrial de tipo horario, ¿no? Que sugiere, pues, que esta macro reentrada pasa por el istmo cabo tricuspidio. Sin embargo, en las macro reentradas no dependientes del istmo cabo tricuspidio, no siempre pues hay esa correlación, ¿no? Por ahí he visto, o se ha visto muchos intentos de querer decir, hemos encontrado y establecido el patrón electrocardiográfico de un flúter perimitral, ¿no? O de un flúter de venas pulmonares, un flúter del foramen oval, del septo interauricular. Pues sin embargo no hay, pues, ¿no? Porque evidentemente son patrones muy cambiantes que dependen de muchos factores, ¿no? Los flúteres atípicos, pues no debemos de